En este segmento llega a ustedes por Natrafen Plus, un producto que alivia efectivamente los procesos dolorosos, las fiebres, dolores de cabeza, alivia y acabe las molestias con Natrafen Plus de Disfármaco, calidad que crece. Natrafen Plus, producto de calidad internacional disponible en farmacias. Tenemos un mensaje del Partido Verde Dominicano. Porfirio López Nieto, desde su oficina política, nos dice: un llamado a la sensatez por el bien de la nación para que se proceda a unificar las elecciones municipales y congresuales de tal manera que ambas se celebren el 17 de mayo del 2020, tomando en cuenta infautos acontecimientos sucedidos en las frustradas elecciones del 16 de febrero y en prevención de nuevas y más traumáticas complicaciones que pudieran salirse de control. Mensaje de Porfirio López Nieto. Doctor. Bien, estamos en la revista Salud y Previsión 110 con Horacio Montenegro y unos invitados que vamos a tener hoy. Como de costumbre, vamos primero a repetirles por los medios que ustedes pueden ver este programa de hoy cuando sea repetido. Adelante, don Horacio. Los días domingo de 11 a 12 de la noche y los días lunes de 9 a 10 de la mañana, como siempre, por Carevisión. Bien. Horacio, resulta que el sistema de seguridad social está legalmente constituido para ofrecer servicios en 3 direcciones básicas. 3 administradores de 3 áreas diferentes. Uno, administrador del Fondo de Pensiones. Las AFP. AFP. Los administradores de riesgos laborales, que fue aquello que llamábamos accidentes del trabajo, que luego se amplió para que abarque todo aquello que tiene que ver con enfermedades de oficios y profesiones, accidentes dentro del ejercicio laboral. Y tercero, la administración de la ARS, de riesgos de salud, que le ofrecen toda esa gama de atención primaria, clínica de segundo, de tercer nivel, en farmacias, laboratorios, imágenes, toda esa maquinaria enorme. Pero como este es un programa que habla de salud y previsión, hemos visto con mucho gusto que el Colegio Médico Dominicano, con respecto a la pandemia que nos amenaza, se portó en una forma ejemplar cuando unió sus esfuerzos al Ministerio de Salud Pública para trabajar en beneficio de todos los dominicanos. Sin embargo, como es muy difícil domesticar el carácter de Waldo Suero, vimos que paralelamente le recordó al gobierno que hay médicos que trabajan para el gobierno, para el Estado, que deben de ser pensionados con el 100% de su último sueldo. Y quiero que tú, despacio, que eres experto en los 2 fondos, en los 3 fondos, nos cuente cómo es que el colegio está pidiendo, en vez de pedir una modificación de la ley en que incluya a todos los empleados públicos que sean pensionados con el 100%, dice no, todos con lo que dice la ley, pero yo con un 100%. ¿Por qué ese privilegio para un servidor público que tiene tanto valor como cualquier humilde trabajador del correo o de la aduana o de salud, del mismo Ministerio de Salud? Bueno, mira, justamente
nuestra invitada con la que vamos a hablar sobre los fondos de pensiones, ¿cierto? Y los modelos de jubilación que existen y que están vigentes hoy, vamos a profundizar un poquito más en ese tema. Lo que yo estaba leyendo en las noticias era que, ¿cierto?, el presidente del Colegio Médico está haciendo una exigencia al gobierno para cumplir un acuerdo que firmaron recientemente con el ministro de Salud, en virtud de una ley llamada la 414-98, que es decisión aparentemente del presidente el otorgar una pensión vitalicia privilegiada por el 100% del sueldo, cumpliendo ciertos requisitos que tiene que entregar a quien postula a ese beneficio. Lo que yo todavía no entiendo bien, porque para corregirte un poco en el tema de pensiones, no soy un súper especialista, conozco bien los modelos, cómo funcionan en términos generales, pero es aquí nuestra invitada que nos va a poder aclarar un poquitito más ese tema. Hay dos situaciones que a mí me provocan ciertas sensaciones. Una, el tono, la forma que tiene el Colegio Médico de abordar estos conflictos, me parece que no ayudan en absolutamente nada al ambiente que hoy día existe en el país. Por otro lado, no entiendo por qué el gremio exige que sus médicos que trabajan en el sistema público salgan pensionados con el 100% de su sueldo, porque me da la sensación que el resto de las personas y los funcionarios que trabajan para el Estado, en los ministerios, en el mismo Ministerio de Salud Pública y en las distintas carteras, no tienen ese privilegio. ¿Cuál es la razón de fondo para que haya una clase profesional distinta con privilegios que, por lo que conversábamos en el programa anterior con la misma invitada que tenemos hoy, la licenciada Yana de Olio, nos indicaba que los profesionales y toda la clase trabajadora que está aportando para sus próximas pensiones van a salir con suerte, según el modelo actual de AFP, con el 30 o 35% de lo que están ganando actualmente. Son preguntas que están en el aire, esperamos tener respuesta en el bloque que continuará cuando ya aparezca nuestra invitada, pero reitero, me parece que el gremio debería buscar otra forma de poder dialogar con el gobierno. Yo me voy a ir un poco más bien a la forma, Julio. Y esto no es una defensa del gobierno, porque yo la verdad que evito hablar sobre temas políticos, pero no creo que sea la mejor manera de abordar estos temas, y entiendo yo que el colegio debería buscar otras formas de diálogo para lograr lo que probablemente desde el punto de vista de ellos son sus razonables exigencias. Yo creo que conociendo lo que es el efecto dominó, esos gremios deben de tener un poquitito de, no digo de consideración, sino de tacto para discutir eso a otro nivel. Porque cuando eso se pide, va a provocar inmediatamente, decir, bueno, pero ¿por qué un médico es servidor público? Es un servidor público. Y por ese hecho dice, bueno, pero un bombero es servidor público, tiene el mismo derecho. Y una enfermera tiene el mismo derecho. Es decir, yo creo que ese tipo de peticiones en esa forma son hasta riesgosas desde el punto de vista, porque imagínate tú, ¿cómo tú pides eso si tú no tienes un estudio del presupuesto para comenzar? ¿Cuánto cuesta pensionar a todo el mundo con su sueldo? Con el 100%. Pero también tiene otra cosa. Eso el sistema lo quiebra. Porque, y después dice el sector privado, bueno, pero aquí vamos todos. Es decir, te digo, hay que tener mucho cuidado, aún teniendo derecho. Exactamente. Porque tú dices, pero nosotros somos los que salvamos vidas. Entonces, colocar a la clase médica, como en efecto,
como una clase que se dedica a salvar vidas, si tú te pones a ver, es que el trabajo del médico es salvar vidas, no es matar gente. Exacto. Y hacer la gestión para lo que le pagan. Por eso es que muchos tienen muchas equivocaciones. Es decir, usted eligió ser pintor de un rascacielos. No se queje si se cae, porque usted eligió voluntariamente, porque eso lo pagan bien. Entonces, yo creo que lo que tú estás diciendo tiene todavía más, puede traer más consecuencias de las que Waldo y el colegio puedan. A lo mejor ellos tienen muy buena intención con ganarse a toda su gente, decir, mira, estamos pidiendo 100% de pensiones para todos ustedes, pero es riesgoso. Mira, yo voy a tomar un paréntesis en lo que habitualmente yo comento aquí, y uno mira el ambiente que existe hoy en el país, en el orden político, y a mí me preocupa este tipo de formas que tiene el gremio, por ejemplo, para exigir sus demandas, porque sin evaluar las manifestaciones que existen hoy, si son correctas o no, yo lo comparo con lo que está sucediendo en mi país. Y hoy Chile está viviendo una crisis tremenda que ha llevado al país a una situación muy delicada. Lo que viene ahora en marzo, que nosotros entramos con el tema regular, ya con inicios de clases y actividades después de vacaciones, se ve bien complicado y tiene puesto en jaque no solamente al gobierno ni a los políticos, tiene puesto en jaque al país entero, con pérdidas de miles de puestos de trabajo, con alzas en los costos de la vida, cierre de empresas, etcétera. Entonces, cuando no se evalúa el impacto de la forma en que tiene que uno de buscar y defender sus derechos, puede desestabilizar no un gobierno, sino un país entero, y yo creo que eso es un tema que todo el mundo debería considerar y evaluarlo y mirar los efectos que están sucediendo con este tipo de manifestaciones en nuestros países, en especial en los latinoamericanos. Mira, yo quisiera completar el comentario tuyo con la parte política, y se trata de que en el sistema constitucional dominicano te dice un presidente debe de ser electo por 4 años, te dice un ministro de la Fuerza Armada, el reglamento, aunque el presidente tiene la opción, debe de estar 2 años en la función. Y así hay cargos de jueces y de miembros de la seguridad social, del sistema de seguridad social, que tienen tiempos fijos para ser removidos del cargo. Pero nosotros hemos dicho aquí que si la ley lo permite, hay personas que han hecho carrera de seguridad social y que ningún partido político, si tú lo revisas, te ha tratado en una forma individual el tema de seguridad social, y mucho menos en detalle de pensiones, jubilaciones y las ARS. No te lo han tratado. Ningún candidato se ha sentado, pero el gobierno lleva la ventaja de que ha creado la profesionalización de un % alto, no de todo, porque siendo justo no es de todo. Tú dices, el tesorero el TCS, un señor que se llama, ¿cómo se llama? Henry Sadalá. Nadie objeta a Henry Sadalá. Y mira que Henry Sadalá es una especie como de Magín. Es decir, él no entra pero los gobiernos necesitan que el sistema de seguridad social se cobre. Entonces, Henry Sadalá no está en discusión. Cuando tú hablas con Jeffrey, tú puedes tener muchísimos pleitos con Jeffrey, pero Jeffrey es la mano derecha de Mercedes y ya él es un profesional de SENASA. Y además un técnico muy calificado. ¿Perdón? Y además técnicamente muy calificado. Pero, sí, porque hace su trabajo.
la misma Mercedes ya salió del área porque ya comenzó en salud pública. Sí. Entonces ya Mercedes es profesional de eso. El caso de Chanel Rosa Chupane, donde quiera que lo ponga, si lo pone de ministro, si lo pone en Senasa, donde quiera, ya él tiene un conocimiento de las partes más difíciles, que es, señores, el médico en motivo de estudio aquí, el médico dentro de la seguridad social, no se quiere hablar porque los bomberos no nos pisamos la manguera, pero ahí hay mucho de qué hablar. Ahora, tú tienes personas, yo particularmente creo que hace una buena gestión, pero cuando le pregunta a otro sector se queja, que es el de Cisarril, que tienen, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que tan pronto se cumpla su estadía ahí, o el gobierno, seguro viene otro para ahí. Eso no te quepa la menor duda. Entonces, no es lo mismo el funcionario que hace carrera, y lo hemos dicho, se piensa que lo único más corrupto que el Estado es el sector privado, y es así. Oye, aquí hay gente que está en el sector privado que coge comisiones y que divide con los contratistas en el sector privado, y ya se han pasado a un nivel de que hasta son conocidos. Quería decir eso porque ya tenemos suficiente conocimiento de causa. Ahí en la ARL hay un señor que tiene un nombre, ¿cómo se llama? Elizabeth. Así se llama, el de que no habla, pero yo no veo que se quejan de lo único que se acumula muchísimo dinero, ¿verdad? Mucho. Entonces hace su función, tiene una funda de cuarto ahí que todo el mundo quiere entrarle, ¿verdad? Pero él es un buen tesorero, sí, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas son las que nosotros nos gustaría que los políticos en campaña le hablen a uno, como te dicen a ti. ¿Tú vas a quitar seguridad vial? No. ¿Tú vas a quitar seguridad social? No. ¿Pero la quiere modificar? Sí. ¿Qué quiere modificar? Bueno, las pensiones. ¿Tú le vas a dar pensión privilegiada a los médicos por el hecho de ser? ¿Y qué vas a hacer con las enfermeras? ¿Y qué vas a hacer con los enfermeros? ¿Qué? Y los que trabajan en aislamiento. Y los bomberos. Señores, hay que tener mucho cuidado para ejercer la política. Porque tú puedes hablar todas las pendejadas que tú quieras, pero la gente está esperando que tú le digas. Por eso es que yo digo, es mejor un camino conocido como un malo conocido que un bueno por conocer. No se puede estar inventando. Ojalá Waldo entienda que el efecto dominó de su propuesta es devastador para el sistema. Vamos a una pausa, que llegó nuestra invitada. Exactamente.